encerraron el cadáver de Isabel Tudor en plomo apenas unas horas después de su muerte. Una asistente que logró ver lo que había bajo su ropa quedó tan horrorizada que no pudo dejar de vomitar. Durante 400 años, Gran Bretaña ha rechazado todos los intentos de investigar sus restos. Muchos otros cuerpos reales han sido examinados, pero el suyo jamás ha sido tocado. Y la razón es escalofriante. En el año 1566, lo que su médico vio entre sus piernas dejó a uno de los hombres tan perturbado que murió un año después sin pronunciar una sola palabra al respecto. La supuesta pureza de la reina virgen no era una cuestión de elección personal. Era un secreto tan explosivo que tuvo que ser ocultado para siempre. Y cuando termines este video, comprenderás exactamente qué ha sido escondido. ¿Y si todo lo que siempre creíste sobre la reina virgen no fuera más que una ilusión cuidadosamente construida? La famosa virginidad de Isabel ha sido celebrada durante más de 4 siglos como un símbolo de sacrificio, fortaleza y autoridad real. Pero aquí viene la parte que nadie menciona. Su condición de mujer intacta no fue una decisión noble ni desinteresada. Fue un intento desesperado de ocultar un problema físico tan sorprendente que, si se hubiera revelado, habría destruido por completo la línea de los Tudor. La verdad era tan peligrosa que al morir sellaron su cuerpo en plomo en cuestión de horas, y esa tumba ha permanecido cerrada desde entonces. Entonces, ¿qué rasgo oculto de su cuerpo exigió 4 siglos de silencio? La historia de la supuesta virginidad de Isabel empieza mucho antes de que la corona tocara su cabeza. Comienza con una niña aterrada, viendo cómo su mundo se derrumbaba ante sus ojos. Cuando la cabeza de Ana Bolena cayó sobre el cadalso, la pequeña Isabel, de apenas 3 años, aprendió una lección que jamás abandonaría. Las mujeres que desagradan a sus maridos son destruidas, pero lo que casi nadie menciona es cómo esa herida emocional chocó con algo mucho más físico. Isabel no evitó el matrimonio solo porque su madre murió brutalmente. Lo evitó porque su propio cuerpo guardaba un secreto que hacía imposible casarse. Creció rodeada de mujeres que morían intentando cumplir con sus deberes como esposas, y ella sabía que jamás podría cumplirlos. Con los años, Isabel se volvió obsesiva con mantener el control, no solo de su reino, sino de su propio cuerpo. Vio cómo Catalina Howard era ejecutada a los 21 años por adulterio. Vio cómo Catalina Parr estuvo a punto de morir en el parto. El mensaje era claro. El cuerpo de una mujer pertenece a su marido, y esa posesión puede costarle la vida. Pero el miedo de Isabel venía de un lugar aún más profundo. Incluso siendo adolescente, comprendía algo sobre sí misma que jamás podría admitir en voz alta. Su cuerpo no tenía la misma forma que el de otras mujeres, y si alguien lo descubría, su derecho a gobernar desaparecería por completo. Así que empezó a construir una de las mayores farsas de la historia inglesa. Su estancia en la Torre de Londres le enseñó la habilidad más importante que jamás dominaría: cómo mentir con cada respiración. Durante esos 2 meses del año 1554, aprendió que sobrevivir dependía de convertirse en aquello que los demás necesitaban que fuera. Pero la verdadera actuación comenzó en 1558, en el mismo momento en que se convirtió en reina. A los 25 años, Isabel fue presionada inmediatamente para casarse y producir un heredero. No era una simple sugerencia. Era el deber fundamental de cualquier reina. Su consejo, el parlamento y los diplomáticos extranjeros repetían la misma exigencia sin descanso: elegir un marido, consumar el matrimonio
concebir un hijo, asegurar la sucesión. Para cualquier otro gobernante, esto habría sido una expectativa común. Para Isabel, era una amenaza a su propia existencia, porque el matrimonio implicaba noche de bodas, y la noche de bodas implicaba intimidad, y esa intimidad revelaría la verdad física que había protegido toda su vida. Así que creó una estrategia sin precedentes en la política real. Usaría la posibilidad del matrimonio como un arma, asegurándose al mismo tiempo de que jamás ocurriera. Felipe II de España buscó su mano para absorber Inglaterra en su imperio. Ella mantuvo esa posibilidad ante él durante años, usando las negociaciones para impedir que España lanzara un ataque. El archiduque Carlos, Eric XIV de Suecia, el duque de Anjou, cada hombre se convirtió en una pieza más de su juego político. Consideraba sus propuestas, hablaba de dotes, negociaba alianzas, y luego siempre encontraba una razón para posponerlo. Su consejo creía que era indecisa. El Parlamento pensaba que era obstinada. Los enviados extranjeros creían que jugaba con ellos. Todos estaban equivocados. Isabel no rechazaba el matrimonio por orgullo. Simplemente no podía casarse, porque consumar el matrimonio revelaría una realidad física capaz de destruirla. Su virginidad no era un símbolo de independencia. Era una máscara necesaria para un cuerpo que no encajaba con las expectativas impuestas a una reina, y estaba dispuesta a mantener esa máscara aunque le costara todo. Entonces llegó Robert Dudley, y Isabel cometió un error peligroso. Se enamoró. Por primera vez, deseó algo más que la supervivencia o la autoridad. Dudley había sido su compañero desde la infancia. Era atractivo, encantador, ambicioso y firmemente protestante. Era perfecto en todo, excepto en un detalle. Ya tenía esposa. Cuando Amy Robsart murió en circunstancias sospechosas en 1560, los rumores se extendieron como pólvora, afirmando que Dudley y la reina habían planeado su muerte para casarse por fin. Isabel seguía queriendo casarse con él. Lo amaba. Era la reina. Por un instante, creyó que tal vez podría escapar de la realidad de su cuerpo. Quizá Dudley lo entendería. Quizá él ya sospechaba la verdad. Pero sus consejeros amenazaron con una rebelión abierta. El escándalo por sí solo habría demolido su credibilidad. Casarse con Dudley tan poco después de la misteriosa muerte de su esposa convencería a Inglaterra y a toda Europa de que Isabel estaba dominada por la lujuria, de que era débil, de que no era más que otra mujer gobernada por el deseo. Todo lo que había construido durante años se vendría abajo. Así que tomó la decisión más dolorosa de su vida. Mantuvo a Dudley a su lado, pero se negó a casarse con él. Durante 30 años, permanecieron inseparables. Él ascendió al título de conde de Leicester. Ella le concedió tierras, honores e influencia. Absolutamente todo, excepto el matrimonio. Nunca hubo boda, ni tampoco consumación física alguna, porque simplemente no podía. Cuando Dudley agonizaba en 1588, le envió una última carta. Isabel la conservó atada con un lazo hasta el día en que murió. De su puño y letra, escribió en el borde: su última carta. Dentro, Dudley decía: la verdad que solo nosotros comprendemos, el secreto que nos une en el dolor y no en la alegría. ¿A qué verdad se refería? ¿Por qué dolor y no felicidad? La respuesta que la mayoría de los historiadores se niegan a afrontar es dolorosamente simple. Dudley conocía la condición física de Isabel. Entendía por qué jamás podría casarse con él ni con ningún otro pretendiente. Sabía que su virginidad estaba impuesta por necesidad y no elegida voluntariamente. Y aún así la amaba, lo cual hacía todo aún más trágico.
Su unión no era un romance típico. Eran dos personas compartiendo una verdad imposible. Muy pronto, los enviados extranjeros empezaron a notar detalles extraños que no encajaban con las expectativas. Diplomáticos experimentados, acostumbrados a visitar cortes reales por toda Europa, comenzaron a redactar informes inusuales para sus monarcas. Un embajador español señaló que el cuerpo de Su Majestad no es como el de otras mujeres, poco antes de ser retirado abruptamente de Inglaterra. Un enviado veneciano la describió como alguien con más porte de soldado que de dama. Comentaban su voz notablemente profunda, su estatura imponente y su fuerza física. No eran insultos ni elogios, sino observaciones desconcertadas de hombres que intentaban describir algo que nunca habían visto. Una mujer cuyos rasgos físicos no coincidían del todo con las expectativas tradicionales de feminidad. El mito de la reina virgen ofrecía una explicación perfecta para todo esto. Si Isabel elegía la abstinencia de por vida, era natural que fuera diferente a las mujeres comunes. Su presencia imponente, su voz inusual, su autoridad tan marcada, todo podía atribuirse a su pureza autoimpuesta. La narrativa de la virginidad suavizaba cada inconsistencia, convertía posibles signos de alarma en pruebas de su extraordinaria devoción a Inglaterra. Pero estos embajadores no evaluaban su personalidad ni sus estrategias políticas. Estaban describiendo su cuerpo, y lo que veían los inquietaba lo suficiente como para registrarlo oficialmente. Aunque ninguno lograba expresar con precisión qué era lo que resultaba tan desconcertante. La verdad que Isabel ocultaba se hace más clara cuando se analiza lo que encontraron sus propios médicos. En 1566 enfermó gravemente con fiebre y un dolor tan intenso que creyó que la muerte estaba cerca. Por primera vez, sus médicos recibieron permiso para examinarla, algo casi nunca permitido, porque el cuerpo de un monarca se consideraba sagrado e intocable. El doctor Hewick salió de sus aposentos, según testigos presenciales, pálido y tembloroso, como si hubiera visto algo profundamente perturbador. Se negó a hablar de sus hallazgos, ni con otros médicos, ni con el consejo privado, ni siquiera en notas privadas. Un año después murió repentinamente de una fiebre violenta. Cuando un médico ve algo tan impactante que no puede describirlo y luego muere de forma abrupta, eso no es coincidencia, es contención. Luego, en 1568, ocurrió otro incidente que fue encubierto de inmediato. Isabel se desplomó durante una sesión del consejo. Sus damas de compañía la llevaron a sus aposentos privados, aflojaron sus pesadas prendas, y una de ellas cayó desmayada en el acto. Las demás despejaron la habitación rápidamente, y nunca volvieron a mencionar lo que vieron bajo aquellas capas de tela y corsetería. Considera las implicaciones. Estas eran mujeres que vestían a la reina a diario, la veían desnuda innumerables veces y atendían sus necesidades más íntimas. ¿Qué pudo haberlas impactado tan profundamente que una se desmayara y las demás guardaran silencio absoluto hasta su muerte? Historiadores médicos modernos señalan una sola condición que explica todo: el síndrome de insensibilidad a los andrógenos. El SIA ocurre cuando una persona tiene cromosomas XY, genéticamente masculinos, pero su cuerpo no puede procesar testosterona durante el desarrollo. El resultado es alguien que parece externamente mujer, a menudo de forma llamativa, pero que carece de órganos reproductivos femeninos funcionales. Las personas con SIA completo suelen ser altas, tener poco vello corporal, una voz más profunda, y no pueden menstruar ni concebir. Exteriormente se presentan como mujeres,
pero no pueden consumar un matrimonio de la manera esperada ni tener hijos. Si Isabel vivía con Sia, todos los misterios encajan de inmediato. Los rasgos masculinos que los enviados mencionaban en voz baja, la estatura alta y el físico poderoso, la voz resonante, la expresión horrorizada de su médico tras examinarla, la razón por la que el matrimonio no era solo políticamente arriesgado, sino físicamente imposible, el secreto al que Dudley aludía, el que los unía en el dolor, la interpretación de toda una vida en torno a su virginidad. No abrazaba el celibato como un gesto político. Ocultaba una verdad física que, en la Inglaterra Tudor, la habría declarado ilegítima. Un monarca incapaz de producir un heredero no era simplemente inadecuado. Era una amenaza directa para la dinastía. Sería vista como un engaño. Así que Isabel eligió la única estrategia de supervivencia que tenía. Transformó su limitación en su virtud definitoria y convirtió la castidad en su sello personal. Pero preservar esta ilusión requería más que rechazar el matrimonio. Requería transformar su apariencia en algo intocable, casi sobrenatural. Y ahí entra el veneno. Cerusa veneciana, un cosmético elaborado con plomo blanco mezclado con vinagre, a veces reforzado con arsénico. Isabel aplicó esta sustancia tóxica en su rostro todos los días durante 45 años. No era vanidad, era la eliminación deliberada de cualquier rasgo que la mostrara visiblemente humana. La tez fantasmagóricamente pálida la hacía parecer irreal, intemporal y fuera del alcance de cualquier ser humano común. Reforzaba la mitología de la reina virgen al transformarla en algo más simbólico que carne y hueso. Sin embargo, el plomo es una neurotoxina letal que se filtra por la piel hacia la sangre, los huesos y el cerebro. La exposición prolongada al plomo provoca dolores de cabeza incapacitantes, cólicos abdominales, dolor en las articulaciones, inestabilidad emocional, pérdida de memoria, insomnio y anemia. Isabel soportó todos esos síntomas a lo largo de su reinado. Para cuando llegó a los 40, su piel ya empezaba a desprenderse y deteriorarse. En sus 50 sufría heridas abiertas que no sanaban. Ocultaban las llagas bajo más capas de maquillaje, lo que solo empeoraba el daño, obligándola a aplicar cantidades aún mayores. Un ciclo brutal. A los 60, relatos confidenciales describían zonas de carne negra y moribunda en su rostro y cuello, supurando un líquido amarillento, la consecuencia directa de la muerte tisular tras décadas de envenenamiento por plomo. Pero no tenía otra opción. Cada aparición pública exigía esa máscara intemporal, porque cualquier señal de envejecimiento real recordaría al mundo que era humana, mortal y, por tanto, vulnerable a los ataques. Si parecía frágil, España podía atacar. Si se mostraba envejecida, los nobles podían cuestionar su capacidad de gobernar. Si se asemejaba a una mujer corriente en vez de un icono construido, la gente podría finalmente preguntarse por qué la reina virgen nunca había tomado esposo. El plomo la estaba matando lentamente, pero también protegía su secreto más peligroso. Al volverse casi inhumana, desviaba la atención de la verdad sobre su cuerpo real. La máscara blanca no era cosmética, era ocultamiento. Y su corsé actuaba como la segunda herramienta de disfraz. La moda Tudor exigía una silueta rígida, un torso puntiagudo y triangular, completamente plano en la parte frontal, con una cintura fuertemente ceñida. Isabel llevaba corsés reforzados con acero y hueso de ballena, apretados entre 6 y 8 pulgadas por encima de lo normal. Todos y cada uno de los días durante 45 años. No era vanidad ni estilo. Era un método para ocultar su forma natural. Si Isabel tenía sía,
Su cuerpo quizá no desarrollaba las curvas esperadas en una mujer. La corsetería extrema fabricaba una figura femenina artificial mientras literalmente aplastaba sus órganos. Con el tiempo, sus costillas se doblaron hacia adentro. Sus pulmones nunca podían expandirse por completo. Su hígado quedó comprimido y desplazado. Cuando finalmente retiraron el corsé de su cadáver, su torso mostraba surcos tan profundos que parecían tallados en ella. El contorno de las varillas estaba grabado en su piel y en sus huesos como un fósil. Pero ese tormento físico tenía un propósito: obligar a que su aspecto coincidiera con lo que la gente creía que debía ser el cuerpo de una reina, independientemente de la realidad oculta bajo él. El corsé, como el maquillaje de plomo, actuaba como una armadura contra el descubrimiento. Ayudaba a mantener la imagen de la reina intacta mientras ocultaba la verdad que hacía imposible la consumación física. Los años 1580 le trajeron su mayor desafío: la Armada Española. 130 barcos, 30.000 hombres, la mayor amenaza militar que Inglaterra había enfrentado. Isabel tenía 54 años, sufría envenenamiento crónico por plomo. Era incapaz de tomar una bocanada de aire completa bajo su corsé opresivo y estaba emocionalmente agotada, tras décadas sosteniendo un secreto insoportable. Aún así, cabalgó hasta Tilbury vestida con armadura para pronunciar el discurso más emblemático de su vida. Sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y frágil, pero tengo el corazón y el estómago de un rey. Durante 4 siglos, esa frase ha sido celebrada como un triunfo de la fuerza femenina. Pero escúchala de nuevo sabiendo lo que ocultaba. Ella está admitiendo literalmente que su cuerpo no coincide con lo que debería ser el cuerpo de una mujer, al tiempo que reivindica un corazón masculino. Esto no es empoderamiento, es lo más cerca que estuvo jamás de confesar la verdad. Lo que pocos mencionan es que Isabel estaba tan debilitada físicamente antes de ese discurso que sus damas tuvieron que elevarla sobre el caballo. Le dieron vino mezclado con estimulantes para mantenerla consciente. Durante 3 horas interpretó a la monarca guerrera. Después se derrumbó por completo, incapaz de salir de sus aposentos durante una semana entera. Cada victoria la agotaba, porque mantener el disfraz de reina virgen la destruía pedazo a pedazo. Sin embargo, la mentira debía continuar, porque revelar la verdadera naturaleza de su cuerpo desmoronaría todo lo que había construido. Robert Dudley murió en 1588, e Isabel se encerró durante días. La única persona que alguna vez conoció su secreto se había ido. Guardó su última carta en una bolsita alrededor de su cuello hasta el fin de su vida. Intentó llenar el vacío emocional con Robert Devereux, conde de Essex, el hijastro de Dudley, 20 años menor que ella. Lo apreciaba profundamente, y entonces él cometió lo imperdonable. Una mañana irrumpió en sus aposentos privados sin anunciarse, sorprendiendo a Isabel en camisón, sin peluca ni maquillaje. Essex se quedó paralizado, atónito ante la visión de su rostro real. Isabel jamás lo perdonó por verla sin la máscara, por atisbar la realidad detrás de la imagen construida. Cuando Essex encabezó una rebelión en 1601, ella firmó la orden de ejecución llorando. Pero aún así la firmó, porque él había visto demasiado. Tras su muerte, Isabel ya no mantuvo la ilusión con la misma intensidad. Tenía 70 años y estaba agotada por una vida entera de secretos. Para el año 1600 había perdido la mayoría de sus dientes debido al azúcar y al plomo. Rellenaba sus mejillas con tela para mantener la forma del rostro, lo que le dificultaba hablar. Su cabello había caído,
sustituido por enormes pelucas que le causaban dolor constante. Sus manos temblaban, su vista se debilitaba, y varias fuentes mencionan el olor, una corrupción dentro del cuerpo de su majestad que ningún perfume podía ocultar. Algo dentro de Isabel estaba pudriéndose mientras aún vivía. Enero de 1603. Isabel deja de usar maquillaje. Simplemente lo abandona. Sus damas entran en pánico, pero a ella ya no le importa. «¡Que miren!», dice. Deja de comer porque tragar se ha vuelto insoportable. Su abdomen se hincha de manera grotesca por la acumulación de líquido causada por órganos que están fallando, haciendo que la reina virgen parezca embarazada. Una ironía cruel y final. Luego se niega a acostarse. Durante semanas permanece sentada en sillas o sostenida por cojines en el suelo, mientras sus damas la mantienen derecha. «Una vez que me recueste en esa cama, jamás volveré a levantarme», murmura. Tal vez acostarse ejercía una presión aplastante sobre sus órganos debilitados. Tal vez estaba confundida, o quizá resistía rendirse hasta el último instante. El 23 de marzo de 1603, finalmente logran que ella haga un gesto señalando a Jacobo de Escocia como su sucesor. Esa misma noche, su cuerpo cede. La acomodan en la cama real. Su respiración es forzada e irregular. A medida que se acerca el amanecer del 24 de marzo, cada aliento se vuelve más débil, hasta que se detiene por completo. Isabel Tudor muere a los 69, y de inmediato comienza el encubrimiento. Se atrancan las puertas, se colocan guardias. Solo sus damas de confianza pueden quedarse, porque lo que están a punto de descubrir en esa habitación es la razón por la que Gran Bretaña se ha negado a abrir su tumba durante 4 siglos. Cuando empiezan a retirar sus prendas, el horror aparece capa por capa. El maquillaje se desprende en láminas, llevándose la piel con él. Debajo no hay solo un rostro envejecido, sino carne negra, ulcerada y muerta, producto de décadas de envenenamiento por plomo que destruyeron sus facciones. Una de las damas vomita y debe ser escoltada fuera. Luego viene el corsé. Al cortarlo, aparecen surcos tan profundos en su torso que dejan los huesos visibles. Sus costillas se han curvado hacia adentro. Algunas están fracturadas. La forma del corsé ha quedado grabada permanentemente en su carne y huesos, como si hubiera sido esculpida por él. Pero nada de esto es el verdadero secreto que han estado guardando. Cuando retiran las últimas capas y miran entre sus piernas, la sirvienta que lo ve solo alcanza a decir que es incorrecto, ausente o deformado. Está demasiado conmocionada para describirlo. Esto es lo que Isabel pasó 70 años ocultando. Esto es por lo que la reina virgen nunca se casó. No porque eligiera la ambición sobre el romance, no porque estuviera casada con Inglaterra, sino porque su cuerpo hacía imposible la consumación. Si se hubiera casado, la noche de bodas habría revelado todo. Su legitimidad se habría hecho pedazos. Podría haberse desatado una guerra civil. Así que transformó una limitación biológica en brillantez política. Y convenció al mundo de que su virginidad era una elección orgullosa. Envuelven su cuerpo casi de inmediato, sin lavado ritual, sin preparación tradicional. La sellan en un ataúd de plomo en cuestión de horas, más rápido que cualquier entierro real registrado. El féretro se cierra antes de que siquiera aparezca el rigor mortis. Las sirvientas que vieron su cuerpo son enviadas discretamente a diferentes puntos de Inglaterra en cuestión de días, asignadas a propiedades lejanas y obligadas a guardar silencio para siempre. ¿Y los médicos que supervisaron su última enfermedad? 3 están muertos en menos de 1 año. Su funeral es grandioso y dramático, pero apresurado.
Quieren enterrarla antes de que surjan preguntas. Jacobo asciende al trono y se asegura de que su tumba permanezca sellada para siempre, porque la supuesta castidad de la reina virgen no fue una victoria, fue ocultamiento. 400 años después, esa tumba sigue cerrada. Cada solicitud para investigar sus restos ha sido rechazada. En 1952, durante la coronación de Isabel II, los historiadores solicitaron permiso. Denegado. En 1975, cuando la nueva tecnología permitía examinar el ataúd sin abrirlo, los académicos lo pidieron de nuevo. Denegado. En 2003, en el cuarto centenario, las universidades enviaron solicitudes formales. Denegado. Mientras tanto, otros restos reales han sido estudiados libremente. Ricardo III fue exhumado y analizado con detalle. Otras tumbas Tudor se abrieron, pero no la de Isabel, porque lo que sea que yace dentro de ese ataúd de plomo no coincide con la leyenda. Y la imagen de la reina virgen que rechazó el matrimonio por su nación, que eligió la soledad como insignia de honor, es demasiado valiosa como para ponerla en riesgo. Si esta revelación sobre la virginidad de Isabel te sorprendió, suscríbete ahora mismo, porque este canal existe para exponer las mentiras históricas sobre las que se han construido naciones enteras. Hay innumerables historias como esta, verdades enterradas durante siglos que transforman nuestra comprensión del pasado. Deja un comentario sobre lo que más te impactó. Dime si crees que la tumba debería abrirse por fin o qué figuras históricas te gustaría investigar después. Leo cada comentario, y tus teorías impulsan estas investigaciones. Y dale al botón de me gusta para que más personas vean este video y descubran por fin que la celebrada virginidad de Isabel no fue empoderamiento en absoluto. Fue el encubrimiento médico más elaborado de la historia real. El mito de la reina virgen ha inspirado a mujeres durante 4 siglos, como símbolo de elegir la independencia sobre el matrimonio. Pero nunca fue una elección. Fue una necesidad, impuesta por una condición física que jamás pudo revelar. Gran Bretaña prefirió enterrar la verdad y construir una leyenda. Algunos secretos son demasiado valiosos para la estabilidad de los imperios como para ser liberados. La oscura verdad detrás de la virginidad de Isabel no es que rechazara a los hombres, es que su cuerpo hizo inevitable ese rechazo, y han mantenido esa verdad sellada en plomo durante 400 años.